Alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita. ¿Cómo están, amigos de Habla Barrio a través de la señal de Barrio TV? En esta oportunidad estamos contando con la participación de Anthony Cruz de Madrid y Alfonso Talavera, que se encuentra aquí en Lima, para analizar la campaña política en esta oportunidad de Rafael López Aliaga y su movimiento Renovación Popular, quienes se están alistando para participar de las próximas elecciones presidenciales. Ya está de más presentar a Anthony y Alfonso, que son analistas políticos, y con quienes vamos a tener la oportunidad de conversar en esta oportunidad sobre el caso que nos convoca. Anthony, nuevamente bienvenido al programa y cuáles serían tus primeras apreciaciones sobre Rafael López Aliaga y su campaña electoral. Hola Jorge, ¿qué tal? A todo tu público oyente y un saludo fraterno también para Alfonso Talavera. Gracias por la invitación nuevamente, Jorge. Sí, bueno, hacer un poco de investigación al candidato Óscar Aliaga, pues se ha convertido un poco también en hurgar en las encuestas y vemos que aún está entre el montón de los otros, ¿verdad? El día de ayer, Ipsos Apoyos saca una encuesta y hay algunos datos muy interesantes, ¿sí? El 47% de personas en el Perú no conoce a Rafael. Entonces, es importante que redireccione un poco la campaña porque tiene algo que no han tenido los otros pigmeos. Quiere decir, él ha tenido una exposición mediática. Si uno revisa en el último mes, en las últimas semanas, él ha tenido una exposición mediática. Ha estado en los programas de Beto Ortiz, de Milagros Leiva, en RPP, y los otros candidatos que aparecen en otros, o que ni siquiera aparecen en la tabla de encuestas, han tenido esa oportunidad. Ni siquiera Alberto Bengolea, que es un tanto más conocido, entre comillas. Entonces, esa oportunidad que te da el canal, la señal abierta, esa oportunidad de ser entrevistado y poder, entre comillas, impregnar un mensaje, ha sido bastante difusa y creo que ha sido una oportunidad mal aprovechada. Debemos, por ejemplo, mencionar que él, al final de las entrevistas, no te queda nada. No hay un mensaje claro. Se deja dominar un poco por los temperamentos que veo que fluyen bastante y se olvida el tema de fondo. Una recomendación para aquellos candidatos que quizás nos están viendo. Primero, que todo candidato debe de preparar las entrevistas. Esa es una obligación, porque tú vas a ganar votos, vas a impregnar un mensaje. En otra oportunidad, pues te entrevistarán como empresario o como filósofo de la vida y puedes hablar de distintas maneras, de distintas cosas. Pero tú tienes un solo objetivo en una entrevista, que es impregnar un mensaje, que es posicionar un mensaje. Entonces a él le plantean unas preguntas y él se va. Y demora 20, 15, 10, 5 minutos en temas que al final no tienen ninguna relevancia. Generar polémica, por ejemplo, y aquí quiero terminar para dar el pase a mi colega. Por ejemplo, lo último que vi que era con respecto a la utilización de la mascarilla. Juliana Oxenford, Milagros Leiva, y todo el mundo le hacía hincapié por qué él no usaba mascarilla. Y él empezó a explicar que la IgG, que el plasma, con unas explicaciones científicas que de verdad que no venía al tema, y veías el reloj y habían 10 y 15 minutos perdidos en señal abierta. Un gran desperdicio. Alfonso, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre el candidato
Rafael López Aliaga, para luego yo dar mi percepción, por cierto, ¿no? Y a ver si a partir de ahí abrimos el debate. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Saludo a todo tu auditorio. Como siempre, interesante escucharte y estar aquí, y a Anthony también desde Madrid. Mira, coincido también con Anthony en el sentido de que Rafael desaprovecha oportunidades brillantes, ¿no? Que no las tienen otros candidatos. Sin embargo, acá hay dos lecturas también. Una es el manoseo oficial de los medios oficialistas en no permitir el acceso a candidatos como Hernando o como Rafael. Ambos son la tendencia positiva de un gran sector de la población que aspira a que esto cambie. Mira, yo he caminado con Rafael el año pasado un tiempo, y en el tiempo de la refundación, de la reconversión de su partido de solidaridad a Renovación Popular. En principio, Rafael adopta el color celeste, el color pro familia. Definitivamente, si la gente pro familia, antiprogre, saliera a la calle, son más. Y las encuestas no están reflejando absolutamente la realidad, porque esas encuestas ya sabemos cómo vienen. Sin embargo, las encuestas que corren en Twitter son favorables a Rafael, porque el segmento de Rafael sigue siendo el mismo de Hernando, AB, y se están peleando C. No baja todavía a CD, no llega. Sin embargo, Rafael está haciendo una chamba interesante en provincia. Fíjate tú que a Rafael me lo encontré en Ucayali anteayer. Y es el único candidato que ha hecho movilización, ha convocado, tú sabes que en la selva son motos, gigantesca la movilización de Rafael. Y sin embargo, en las radios locales de provincia le va muy bien a Rafael. Se expresa bien y engancha con la población. Yo particularmente lo estoy viendo a Rafael en crecida y ascendiendo. Está saliendo del hueco de los otros, de los que no se conocen, y se está conectando. En principio porque creo que Rafael sí tiene el aparato necesario publicitario y logístico como para moverse. El resto no lo tiene todavía. Y en ese orden de ideas, creo que Rafael podría dar la hora en las próximas semanas. A ver, ¿sí? Yo tengo una lectura sobre el tema y ahí sintonizo en algo con Alfonso. Miren, primero, yo creo que el tema de las encuestadoras es un tema hoy en día poco creíble por parte de la ciudadanía. Yo creo que ni siquiera se debiera de tomar muy en serio el tema de la presencia de las encuestadoras en estas circunstancias. Yo creo que las encuestadoras van a tener que sincerar las tendencias en el momento que ya sean inevitable esconder los datos y la información. Ese es por un lado. Por otro lado, yo creo que Rafael López Aliaga también enfrenta un problema que es básicamente su relación con el periodismo. Nos guste o no nos guste, hay que reconocer que hay un sesgo dentro del periodismo, sobre todo si este es de señal abierta, porque ellos tienen identificado claramente cuáles son sus prioridades y quiénes son supuestamente sus favoritos, entre comillas. Ese por un lado. Pero por otro lado, yo sí creo, y aquí voy a adelantar un tema electoral, yo soy uno de los convencidos, y creo particularmente, que Rafael López Aliaga va a ser uno de los dos que va a estar en la segunda vuelta, y posiblemente se lo va a tener que pelear con Hernando de Soto. Uno de los dos va a tener que estar. Lamentablemente no van a poder estar los dos, porque los dos pelean el mismo electorado, digámoslo de alguna u otra manera. Los dos pelean el mismo electorado. ¿En dónde yo veo que radica la ventaja de Rafael López Aliaga? Radica justamente en este sector que hablábamos hace un par de semanas atrás, ese sector que es la mayoría silenciosa, ¿no? Donde están Con Mis Hijos No Te Metas, donde están los grupos pro familia, donde están los grupos pro vida, y donde están los sectores religiosos y cristianos. Y donde, por cierto, López Aliaga sintoniza muy bien con ellos, porque también lo habíamos señalado, aparte de su condición de ingeniero civil y ingeniero de sistemas, López Aliaga ha estudiado teología y ha estudiado filosofía, sí que tiene los mecanismos y los argumentos
para comunicarse en esos términos, básicamente con estos sectores de, de esta mayoría silenciosa, ¿no? Que por cierto, el año pasado asistí de casualidad a una marcha, y era una marcha interminable, y ahí uno se percata cómo es que estos tipos de marchas de los grupos pro vida no trascienden en los medios de comunicación, básicamente porque se pretende no reconocerlo como un sector importante de esta sociedad, y que nunca han tenido la manera de participar orgánicamente en política, y que yo hoy día sí creo que ellos están encontrando la manera de participar orgánicamente en política, y justamente a través de Rafael López Aliaga. Hasta este punto, ¿cuál es la lectura que ustedes podrían desarrollar con respecto a esto? De un sector que nunca ha sido parte de las encuestas, de un sector que nunca ha militado orgánicamente y que hoy día sí encuentra la posibilidad de activar a través de una organización o a través de un personaje como Rafael López Aliaga, que sí tiene las condiciones de comunicarse en los términos que ellos sí requieren en la medida que vienen de estos sectores religiosos. Anthony. Tenemos que partir de algo. Sí que es verdad que hay sesgos en las encuestas, pero eso ha pasado toda la vida. Eso no es nuevo, pues. Eso ha pasado y pasa aquí y en la China, siempre. Pasa en Estados Unidos, pasa en España. En España, por ejemplo, hay el Centro de Investigación Sociológica, que muchas veces el propio gobierno español sesga información. Siempre suele pasar. De que, claro, para el análisis tenemos que partir de algo y tenemos que partir de encuestas. Encuestas, bueno, que toda la vida han sido efectivamente, pues, se puede dudar, si quieres, de la procedencia. Pues no lo sé. Ya digo que lo verosímil que puede resultar eso ya va a depender en todo caso de un análisis que se pueda hacer luego, pero que todos sabemos que existe. Ante ello, ese tipo de encuestas, las lecturas que recogen es que, por ejemplo, hay un 36% de peruanos que aún no sabe por quién va a votar. Ese es que está en la primera fila. Ahora, vuelvo a repetir lo que digo, pero quiero hacer un acápite antes que me olvide con respecto a lo que nos comenta el colega Alfonso. Yo he ingresado a la página web, estoy en el fanpage de Rafael, y veo bastantes deficiencias con respecto a la línea gráfica. Veo una línea gráfica bastante debilitada y poco potente. No maximiza sus expresiones. Los que estudiamos comunicación sabemos con respecto al lenguaje kinésico, al lenguaje proxémico, y eso no se nota, teniendo en cuenta de que esta campaña, a comparación de otras, la proxemia, el acercamiento y la comunicación no verbal va a ser netamente digital, puesto que ustedes saben ya de que el Ministerio de Salud está a puertas de aprobar un protocolo para esta campaña, de que no va a haber publicidad privada para los candidatos. Por lo tanto, empezamos un poco con lo cual iniciaba este programa, que era la potencialización de las campañas digitales. Ante eso, el segmento audiovisual, el segmento fotográfico, el segmento gráfico en general, tiene que potencializarse y tiene que transmitir sin necesidad que esa persona tenga que hablar. Y eso lo hacen obviamente pues semióticos, comunicadores, publicistas y marqueteros. Con la experiencia que tiene ese hombre en el mundo empresarial, me he sorprendido al ver los resultados de su comunicación audiovisual. Hace una hora acaba de postear, por ejemplo, Rafael, ha lanzado de que el Perú lo va a pasar a Junín. Va a descentralizar el Perú pasando toda la capital del Perú, lo va a pasar a Junín, y que también los ministerios también la va a pasar. Una especie de Brasilia quiere convertir, al parecer, a Junín. ¿Cuán conectados estamos con el mensaje de la población, con el mensaje de la realidad? O sea, ¿qué está pasando ahora en el Perú? ¿Cuál es el mensaje que debería, en todo caso, el candidato tomar? Hoy por hoy estamos para poder discutir dónde debería estar Lima, dónde debería ser la capital del Perú. Entonces veo que hay una disociación entre la realidad. Los 80, también pasarlo a la Pampa de Junín, la capital del Perú. Me parece. Sí, pero sobre todo, claro, pero sobre todo tenemos que un poco leer un poco lo que el pueblo en todo caso nos tiene que decir, para que en base a ello, sin perder mis convicciones... Lo que le preocupa al electorado peruano ahorita es dónde va a estar la capital del Perú. Absoluto.
a eso es lo que yo voy. Entonces hay una disociación entre lo que está pasando y entre lo que voy a proponer para poder mejorar. Hablaba la semana pasada, por ejemplo, la importancia de que los candidatos puedan ponerse de una vez por todas, poner sus profesionales de la salud a disposición también del gobierno en un gesto de apertura, de unión nacional, para poder con las mejores personas, las personas más preparadas, poder de alguna u otra manera apalear esta pandemia. Entonces, digo que a pesar de lo muy bien que pueda llevar sus empresas, señor Rafael, veo pues que en el tema comunicacional y publicitario, la verdad es que para mí me deja mucho que desear. Hay un déficit. Alfonso. Claro. Mira, a ver, aquí hay cosas que no hay que dejar pasar, ¿no? Un tema es que Rafael refundó un partido, ¿no? Después de no pasar la valla, de tener el caos y el caos que tuvo el desastre electoral último con la candidatura de Rosa Bartra, que si bien es cierto una buena candidata, el momento no era oportuno. Desapareció prácticamente Solidaridad y se refundó. Lo que se observa y lo que se puede ver allí es que realmente hay dos cosas que hay que separar. Uno es lo que puede representar el partido como tal, un partido nuevo, y refundar un partido nuevo en COVID ha sido bastante complicado. Sin embargo, lo llegó a montar, lo llegó a parar, y pues creo que él no es la excepción de haber convocado a sus candidatos por Zoom en todo el tiempo de la pandemia. Y por el otro lado, sí, pues realmente todavía Rafael no golpea como debería ser en el tema del marketing específicamente digital. Rafael es dueño de 42 compañías y una de ellas es una compañía de marketing. Pero él ha divorciado todas sus empresas de su campaña y tiene un grupo de chicos pues, que le llevan la cuenta, y por ese lado creo que tiene mucho que mejorar. Pero al margen de cómo está presentando su candidatura digital, publicitaria, la realidad es que está avanzando. Y su campaña está mejor que cualquier otra, porque de hecho el Morado viene en caída, la Verónica no levanta, la Keiko está calladita, se está manteniendo y está subiendo, pero tiene fortalezas Rafael, porque tiene un segmento, tiene un coto al que tú y yo, Jorge, sabemos que es fuerte. Aquí, Anthony, que es el segmento pro familia, y es gigantesco. Y Rafael no ha tenido el menor reparo de decir somos un partido pro familia, antiaborto, antiprogre, y ese es el peligro que el poblador, los segmentos intelectuales, académicos, profesionales y de clase media, ABC, están percibiendo en la población, porque ya entienden ahora sí que Perú tiene pues el globalismo progre encima y tenemos un gobierno de esas características. Entonces, mientras el resto se tropieza, sabemos que el Morado, Guzmán, es especialista en infligirse él mismo daño a su campaña, ¿no? Y lo ha hecho. Si el Morado, que es uno de los que está más cerca, es un caos, Rafael está aprovechando la caída del resto para acomodarse y se está acomodando bien. Ahora, tienes un partido en formación que sigue formándose, es un partido refundado exclusivamente para campaña. Y los candidatos ni siquiera se conocen. O sea, como él, el resto. O sea, es la consecuencia de los 25, 30 años que el Perú no tuvo pues política partidaria y no tuvo participación democrática y no hubieron elecciones y no hubo nada. Entonces Rafael está tratando de recuperar el tiempo, el espacio, y creo que lo va a conseguir. Si Rafael efectivamente mejora la línea gráfica, mejora su comunicación, sus movimientos, ¿no? Porque el candidato transmite el 70-80% de su mensaje a través de sus manos, a través de su sonrisa, a través de su expresión. Creo que Rafael viene con fuerza. Listo. En este minuto del programa vamos a dar una pausa de unos 30 segundos y regresamos luego de nuestros anunciantes. Regresamos en breves segundos, amigos.
alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita. ¿Cómo están, amigos de Barrio TV? Continuamos aquí en Habla Barrio, compartiendo en esta oportunidad este pequeño conversatorio con Anthony Cruz y Alfonso Talavera, con quienes analizamos el caso del candidato Rafael López Aliaga en esta carrera electoral a la presidencia de la República del 2021. Anthony, Alfonso, hay un tema que tiene que ver básicamente con el tema comunicacional, que es lo que nosotros discutimos. Y a mí lo que me sorprende, y es porque he leído parte de lo que es el plan de gobierno de López Aliaga, y he observado en algunas entrevistas, pero hay temas que no trascienden. Y eso de alguna u otra manera tiene que ver con el tema comunicacional. Ya lo había señalado Anthony al comienzo de la conversación, ¿no? Cómo es que López Aliaga a veces resulta muy disperso, perdiendo tiempo en temas que no ayudan o que no le suman a la campaña, pero sí hay temas que a mí me parecen sumamente interesantes y que otros candidatos no lo han tocado. El caso de los discursos antimonopólicos es algo que Rafael López Aliaga no lo aprovecha, no lo explota, porque cualquiera podría pensar de que un candidato como él es pro banco, pro financiera, pro grandes empresas, pero él tiene un discurso totalmente antimonopólico que creo no lo explota y que tiene que ver con el tema comunicacional o porque pierde tiempo en pretender comunicar otras cosas que no le ayudan. Y también tiene una postura sumamente frontal contra las empresas farmacéuticas, pero tampoco las explota. Y es algo que, desde mi punto de vista, es algo que se podría explotar mucho mejor y que inclusive la ciudadanía espera tener un discurso claro sobre los candidatos y que, por cierto, ninguno de ellos lo tiene, ni siquiera los que se reclaman candidatos de izquierda. Anthony. Justamente la antesala y la investigación, donde los consultores, en todo caso, a quienes le llevan la campaña a cualquier candidato en general, se tiene que identificar las fortalezas y debilidades, en principio comunicacionales. Habrán candidatos como un Toledo, habrán candidatos como un Alan García, habrán candidatos pues como Ollanta Humala y habrán candidatos pues no lo sé, como Lourdes Flores. Cada uno podrá tener marcadas fortalezas y marcadas debilidades. Cuando uno identifica algunas fortalezas comunicacionales, entre comillas, podría ser más fácil o se pueden utilizar otras estrategias audiovisuales o gráficas para poder ayudar a que el mensaje pueda llegar. Lo que yo puedo ver en Rafael es que una persona, si bien es cierto que tiene una muy buena dicción, veo que es una persona que se expresa medianamente bien, me refiero medianamente bien con respecto al posicionamiento de su mensaje, que es lo que no veo hasta ahora. ¿De acuerdo? Lo que simplemente veo, pues es que, pues no lo sé, lo vi con este chico Mijael Garrido Leca, por ejemplo, en donde estuvieron hablando casi como 8 minutos, que si era pertenecía al Opus Dei, y que si había elegido la castidad, y que bueno, que me parece para una conversación de colegas, me parece pues bien, me parece normal, pero no para un candidato presidencial. He ahí el problema. Estamos perdiendo tiempo, están perdiendo tiempo. Entonces, por ejemplo, Mauricio Macri, cuando se lanza a la presidencia de Argentina, él prepara su campaña 3 años antes, campaña digital, 3 años antes de poder segmentar en toda la Argentina qué mensajes iba a cada uno de los sectores, no solamente por Facebook, sino presencialmente. No hablaba lo mismo en Salta, que hablaba lo mismo en Buenos Aires, que hablaba lo mismo en Rosario, que hablaba lo mismo pues en Antofagasta. No hablaba lo mismo. Visualmente impresionante. Y visualmente era una maquinaria potente. Y podríamos estar hablando, entre comillas, de los mismos perfiles, pues no hay un empresario,
una persona también exitosa y todo lo demás. Entonces, me sorprende, por ejemplo, yo no sabía lo que menciona Alfonso, de que tiene una empresa de marketing. Pasa que también debo reconocer algo, colegas. Las candidaturas en el Perú aún están en pañales. Se opta más por el empirismo, se opta más por el olfato, se opta más por lo que uno cree saber, por el día a día, o se deja llevar por experiencias pasadas, ochenteras o setenteras de campañas, y aún no se asume de que ya existe una profesionalización de estas campañas, y que todo comunica, y que todo habla, y que existen herramientas, y que se debe de utilizar. Una buena investigación lo que te ayuda justamente es a poder llegar de manera más rápida. Y con respecto, y para poder terminar, con respecto a los temas que tú dices, me imagino que habrán temas también mucho más interesantes, pero para poder decir o saber explotar qué mensajes tiene que decir el candidato, no es que se me ocurra o yo crea que deben ser interesantes para mí o para cualquiera de nosotros, sino que tiene que regirse bajo una investigación y saber que el pueblo necesita respuestas a ese tipo de vacíos y poder satisfacer esas respuestas para poder captar la atención. Porque lo que vemos hasta el momento es que hay un hombre que ha estado mediáticamente en prensa abierta, en la radio, pero que pues no deja de ser simplemente como un jurásico más, pareciera. Alfonso, tu comentario. Bueno, mira, interesante lo que nos cuenta Anthony, su percepción de afuera, y es cierto, porque las campañas en Perú y en parte en Latinoamérica pues no son de especialización, ¿no? Y una campaña presidencial necesariamente requiere pues un aparato de investigación que vaya al costado del candidato. Bueno, a todos de hecho les falta. Lo que ocurre pues es que nuestros candidatos, ¿cómo podemos imaginarnos un país con 26 candidatos presidenciales? Creo que son 23, han quedado 23. Eso también. El 23, pues aquí Eso es verdad, buen punto. El debate, pues, ¿en qué se centra? Se centra en la vida personal de 23 y en la lista parlamentaria, que es un caos, pues, ¿no? Entonces, la prensa contribuye a que el debate y el posicionamiento de cada candidato esté en función a cuánto aportan al canal de televisión, al diario o al medio o al periodista, ¿no? Entonces, destruirlo a Rafael López Aliaga es fácil, porque Rafael es su primera campaña presidencial, no es nuevo en política, pero no ha sido nunca un candidato presidencial, ni siquiera congresal, y él está debutando pues en ligas mayores, con lo que él tiene en la cabeza y la experiencia que él tiene como haber sido secretario general de su partido, haber sido regidor en Lima. Después no tiene más. Entonces, de hecho que tiene falencia y su mismo expertise profesional le permite estar bien plantado frente a la televisión y tener las cosas claras. Como empresario sabe lo que necesita el pobre. Experiencias están al canto. Por ejemplo, él tiene empresas hidroeléctricas, ¿no? Y él no solamente paga un canon hidroeléctrico, sino que la comunidad es socia de la empresa. A ver, búscate, a ver si Sauder o Las Bambas tienen como socios a los campesinos. Rafael tiene como socios a los comuneros de donde están sus hidroeléctricas, por ejemplo. Y él comparte, ¿no? O sea, tienen utilidad y sabe lo que quiere hacer. Pero viene el tema también de no comunicar bien. Y es grave lo que le pasa a Rafael, pero es un tipo que pues tiene todo resuelto y él está entrando en política de la mejor forma, pero debería golpear, debería patear mejor. Creo que le falta todavía un núcleo fuerte al interior de su campaña para golpear y voltearse esta campaña que no está difícil, porque la competencia pues es mediocre. A ver, ¿quiénes tenemos como candidatos? A ver, analicemos. Tú has analizado la semana pasada a Hernando, tienes a Guzmán, tienes a la Keiko, que es un refrito, después ¿quién más? No hay más. Entonces la pista está para Hernando, está para definitivamente Rafael. Hace unos meses todavía se podía ver que Urresti podía trepar un poco, pues ha plantado, pero no suben, ¿no? O sea, el descontento está en función de que tenemos, pues, 26 partidos, 23 candidatos, no sé cuántos cientos de candidatos al Congreso, que es un verdadero caos,
un verdadero caos y nadie va a analizar propuestas de campaña. ¿Quién? ¿En el Perú? ¿Quién? Los periodistas y nosotros. Pero el voto fuerte analiza planes de gobierno, no lo analiza. La gente está preocupada en este momento, ahora, en el tema del coronavirus y de las 3 cepas que ya se están llevando a gente joven en el Perú. Mira, yo llego de viaje, ¿no? He estado en Ucayali, he estado en Huánuco, he estado en la zona central, y están muriendo jóvenes de 25, 30 años. O sea, esta cepa es terrible. Y mira, tú tocas un tema, el tema monopolio y su lucha frontal contra la industria farmacéutica. Es cierto, pues, sabemos que la industria farmacéutica en el Perú es el monopolio de un solo grupo económico, ¿no? Intercorp. Y hacen lo que les da la gana con los precios, Indecopi no hace nada y nadie hace nada. Tanto es así que él defiende el uso de la ivermectina y por ese lado también lo golpean, porque es lo más barato acá. Y me dice, yo he sido un enfermo del COVID, lo dice Rafael, y estuvo 4 meses, Rafael estuvo 4 meses guardado. Y él me dice, Alfonso, yo no compré balón de gas, me compré un aparatito que lo tenía prendido 24 horas en mi casa y producía oxígeno del ambiente. Y eso me costó 4.500 soles. 4.500 soles, y lo dice un multimillonario. Entonces, ¿cómo puede ser? Y eso lo ha dicho él, un montón de veces. ¿Cómo puede ser que el gobierno no puede implementar mecanismos de este tipo de emergencia para cubrir las necesidades de la gente que se está muriendo? Bueno, yo creo que Rafael tiene posibilidades gigantescas de poder redireccionar su campaña. Bueno, si es que ve tu programa. Mira, antes de pasar a un último tema, yo siempre me quedo sorprendido muchas veces la capacidad de gestión que tienen aquellos que pretenden liderar un país. O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo alguien como Rafael López Aliaga, con todos los recursos, con todo el expertise, con todo el entorno profesional que puede contar, o sea, oye, disculpa, pues, Rafael López Aliaga es un multimillonario, no es un Jorge Rueda, ¿no? O sea, no es un inicio que no tiene cómo solventar una asesoría de campaña. A estas alturas de una campaña electoral en donde se juega el destino de un país, nosotros no podemos estar diciendo que el problema es un problema comunicacional. O sea, eso no puede existir. O sea, por un tema de aprecio personal, ¿no es cierto? Uno debiera demostrar que tiene todo el bagaje y todas las condiciones para asumir una campaña. Entonces, a mí, y lo dije al comienzo del programa, yo creo que López Aliaga es uno de los que va a estar en segunda vuelta sí o sí. Luego, ¿qué pueda pasar? Eso no sé. Pero que no tenga la capacidad para comunicar cosas elementales, como el hecho de que él tiene un discurso antimonopólico, y la gente no lo sabe. Y la gente está interesada en eso, con el hecho de que él tiene una lucha frontal contra la farmacéutica. Pero nadie logra saber que él piensa eso, que él tiene una propuesta contra el monopolio de los bancos. Tampoco nadie lo sabe. O sea, ¿cómo es que no puede comunicar esas cosas? Miren, de todos los candidatos que yo he escuchado, ninguno de los candidatos hasta ahora lo he escuchado que manifieste algo contra el tema de la corrupción o vinculados a odios. Pero López Aliaga sí lo ha dicho. Pero nadie, o sea, López Aliaga lo ha dicho, pero no tiene esa capacidad de comunicarlo. Entonces, ahí hay un déficit preocupante. Él ha señalado, y lo ha señalado así de manera textual, lo ha tratado de corrupto a los Grañas y Montero por sus vínculos con Odebrecht, pero tampoco logra comunicarlo. Entonces, mi pregunta, particularmente, es cómo alguien que aspira a ser presidente de este país no tiene la capacidad para comunicar las cosas, con toda la logística y los recursos con la que fue tratada. La gente tiene que saber, y lo digo ya como profesional en la materia, la importancia de la comunicación. Si no, pregúntale a Sagasti. Claro. Si tú no te dejas entender, por más lustros que tengas, o contratas a un jefe de prensa, como lo hace en Estados Unidos, el jefe de prensa te resuelve todas las dudas, hace una conferencia de prensa, porque el jefe de prensa tiene que saber todo. O si no, eliges a una ministro o a un ministro o a un encargado de comunicaciones para que pueda expresar. Esto obviamente no se puede hacer en una campaña política. Vamos, estoy hablando de lo que el presidente Sagasti, para darnos cuenta un poco de la magnitud que puede ocasionar. Andy, pero
escúcheme lo siguiente. Yo quisiera entender cómo es que alguien como López Aliaga no tiene capacidad para comunicar. Pero si tú me pones a Sagasti, el tema ya es otro, porque ellos no buscan que comunicar, ellos buscan que desinformar. Entonces, Ya, ellos no están interesados, ya. Sagasti y compañía, no están interesados en que la gente se informe. Lo que Sagasti y compañía buscan es que la gente esté desinformada para que todos puedan pasar piola de aquí hasta julio. Yo Sí, creo pero, que es otro tema. ya, sí, también, pero aparte el presidente se ha notado comunicando, pues recita muy bien poesías, eso también sabemos, ¿no? Entonces, lo que sí debemos de tener en claro, haciendo referencia a lo que tú mencionas en base a tu pregunta, es que la campaña política es 100% comunicación. ¿Y qué es lo que te permite la comunicación? Te permite emocionar. ¿Y cómo es que la gente vota? La gente no vota por razón, vota por emoción. Hemos visto esta semana una Keiko Fujimori llorando. Vamos a ver qué efectos va a tener esto. Ojo con lo que se viene, ¿ah? Claro. Hay una conversión total y un cambio de estrategia total. La campaña de Keiko Fujimori lo pudimos analizar en Washington hace 3 años. Fue buena políticamente hablando. O sea, dentro del marketing político ha sido una de las mejores campañas en Latinoamérica. Muy buena. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó. Lo que ella está haciendo ahora, lo que ella está comunicando, bueno, ya pues no es nueva, ¿no? Tiene tanto tiempo en estos menesteres, algo habrá aprendido. Pero lo que sí debo dejar en claro, y lo que tú dices, Jorge, tienes mucha razón, la preocupación, y creo que los políticos hasta ahora, los gobernantes y todas las propias instituciones aún infravaloran el poder de la comunicación. La profesionalización de este círculo virtuoso en la cual el emisor, el receptor, los medios y el mensaje tenga que llegar. Se infravalora hasta el momento. A veces piensan que contratando a algunas u otras personas, que por ahí hace un programita de radio, o por ahí alguien que escribe un panfletito, que se escribe por ahí, bueno, pues esa es la comunicación que quieran llevar. Pero por una falta de verdadera comunicación se puede llegar hasta una guerra. Y es importante que tanto los gobernantes como los políticos o candidatos más aún tengan que profesionalizar su comunicación. Eso es vital. Y ahora la comunicación tiene variantes, pues. Antes solamente era la televisión, la radio y el periódico de toda la vida. Ahora hay un nuevo segmento, hay un nuevo umbral que la gente aún parece que le tiene un poco de temor, hay un poquito de resistencia de tener que entrar a las redes sociales del todo. Y hay experiencias exitosísimas, como la de Obama, como la de Mauricio Macri, la de Ciudadanos aquí, por ejemplo, en España, para el Parlamento. Hay experiencias exitosísimas con respecto a las Claro, campañas digitales. Bolsonaro. La segmentación, la segmentación de los mensajes es muy potente. Entonces, con esta nueva elección que va a haber, que es sui generis, en donde ya muchos candidatos ya se han pronunciado de cómo va a ser el protocolo de ellos, por ejemplo, para que no se acerquen, donde no va a haber mítines, donde el acercamiento va a ser muy limitado, donde no lo voy a poder tocar, donde estoy con la mitad de la cara tapada, en donde la gente no me puede ver nada. Es ahora en donde las redes sociales pueden cobrar realmente un verdadero valor. Pero tampoco se debe infravalorar la comunicación en los medios digitales, que también ya está profesionalizada y cada vez avanzando mucho más. Correcto. Algo Mira, Jorge, sí. Mira, interesante porque lo que nos ha hecho Anthony es una suerte de qué es la comunicación, ¿no? ¿Cómo debe comunicar? Cuando se refiere al presidente, bueno, comunica el presidente de la República y tiene la prensa 24 horas, ¿no? Pero acá hay algo más, o sea, el caso peruano, que es lo que en estas últimas semanas veníamos conversando bastante, de cómo comunica el gobierno y qué es lo que quiere el gobierno, porque estamos hablando de una campaña del gobierno contra sus opositores. Y no necesariamente el gobierno, sino del modelo instaurado en el Perú y que necesitan sostener. Y definitivamente eso implica mover la prensa palaciega, que es la prensa rentada, que es la prensa, desgraciadamente, que viene haciéndole campaña a los morados, al desprestigio de la oposición verdadera,
frente pues a los intereses de los que tenemos a pocas semanas, ¿no? Que o es el morado o es un Forsyth. Sabemos que ninguno de los dos va, pero necesariamente tienen que desinformar y tienen que llevar la cuenta de quienes realmente tienen una posición, una comunicación sostenida, como en el caso de Rafael y en el caso de Hernández Soto. Ambos tienen una comunicación parecida, similar, y están en un nicho, tienen su propio nicho, y el tema es cómo bajan un poco más. Y en ese camino, pues de hecho, tenemos 24 horas de comunicación, como lo que pasó en octubre del año pasado. Fue en octubre, noviembre, cuando salieron los chicos a la calle. Noviembre, ¿no? ¿Quién los movió? 24 horas del día, la prensa oficialista del presidente derrocado, expulsado Vizcarra, atacó 5 días sin parar al gobierno legítimo que era Merino. Se lo tumbaron. O sea, no podemos dejar de observar que esta comunicación o esta prensa o los medios de comunicación que tenemos han sido muy fuertes. Y tan fuertes que movieron la calle y reacomodaron de nuevo el aparato de gobierno. Entonces aquí estamos hablando del gobierno y estamos hablando de medios de comunicación y estamos hablando de muchísimo dinero que se regala y se reparte. Esas encuestas de Ipsos pues sabemos que cuestan 6, 7 millones de soles, ¿no? Por vez. Entonces no es gratis. Ahora, en cuanto a ambos mensajes, el mensaje de gobierno, que siempre seguirá siendo el mensaje de gobierno y sobre el cual la población necesariamente tiene que creer. Se creyó un año. Todo lo que Vizcarra nos habló, nos contó el cuento de las camas UCI, 3.000 camas, hospitales, y que ya llegaban vacunas. Tenemos el mismo gobierno de Vizcarra, que es este, ¿no? Es lo mismo, es una copia, es un clon. Y la población se enteró que nunca hubieron camas UCI y que no iban a llegar vacunas, y tenía que creer. Y eso nos lo endilgó la prensa, los medios, los programas de fin de mes, ¿no? De fin de semana, Cuarto Poder y Panorama, y todos sin excepción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo empoderar el mensaje de quienes sí pueden comunicar y deberían comunicar bien? Ese es el gran tema. ¿Y cuántos son? Ya no hablemos de 23 candidatos ni de 6, 4 quizás. Keiko, De Soto, Hernando y uno más, Forsyth, que no va a debatir nunca, porque sabe que si ese hombre debate se pierde. Ya dijo que no va a debatir, ¿verdad? Creo que en estas circunstancias, así como estamos, o los candidatos, los poquitos que son, los que pueden, Anthony, salvar este país, ¿eh? No estamos hablando de la ciencia política como tal, la comunicación, gobierno versus oposición, no. Estamos hablando aquí cómo salvamos este país de este desastre en el que ya venimos caminando largos años. Y creo que esto aterriza en no más de 3 candidatos, que no me equivoco. Bueno, sobre cómo salvar al país lo seguiremos conversando la próxima semana, en la que seguiremos analizando las candidaturas y participación de los demás candidatos. Desde aquí, desde Lima, Anthony, te agradezco tu participación. Saludos, espero que el frío esté pasando rápido allá en España. Y a ver gracias. La próxima semana. Alfonso. Perfecto, con todo gusto. Un abrazo. Has quedado, has dejado una grata impresión en esta primera participación en Barrio TV. Espero que podamos seguir contando contigo más adelante, en la que podamos seguir analizando a los demás candidatos. Amigos, sí, Jorge. Anthony, también, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Alfonso. Gracias, Jorge. Y recuerden que a partir de esta semana, este programa también será transmitido por ABC Canal Digital, que lo pueden encontrar en Facebook. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Alto a la censura. Atentos. Viviremos en Latinoamérica algo completamente trascendente. El contragolpe liberal tan esperado llegará con mucha fuerza, emergiendo desde las redes sociales. Súmate al cambio. Sexto Foro Liberal, 19 y 20 de marzo. Organiza Partido de Evolución. Inscripción gratuita.